Buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos al TCD del día de hoy, día viernes 14. Hay un título muy bonito. Dice así: La justicia que es por fe. ¿Cómo me encanta? Me encanta muchísimo cuando tratamos el tema de la justicia de Dios para con el hombre pecador. Haciendo un poquito de historia, cuando Dios echa a correr ese plan de redención diseñado, como dice la Biblia, antes de la fundación del mundo. Ese plan donde Dios derrama su amor, donde Dios expresa su gracia a favor del ser humano caído. Ese plan pues tiene un inicio. A veces nosotros nos detenemos mucho en el inicio, pero no vemos el total, el todo. Y aquí recuerdo cuando en temas de elección después del diluvio, por ejemplo, en temas de elección de los 3 hijos de Noé, Dios escoge quién sería el que lleva la promesa mesiánica, que es Sem. Sus hermanos Cam y Jafet no fueron parte de esa elección que Dios tenía para formar un pueblo. Entonces, diríamos así, casi como más tarde, cuando nacen Jacob y Esaú, hay esa expresión: a Jacob amé, a Esaú aborrecí. El amé y el aborrecí está bajo el plan de elección, pues Dios, para formar un pueblo no podía escoger a 2, tenía que escoger a 1. Dentro de ese plan de elección es entonces que Dios va eligiendo. Por ejemplo, volvemos a Noé, tiene 3 hijos, 1 es escogido. De ese 1, que es Sem, viene pues Abraham, años más tarde. De Abraham viene Isaac, de Isaac viene Jacob. Y es que en Jacob, en esa persona Jacob, es que Dios crearía su pueblo. El pueblo por donde el plan era que venga el Mesías. No simplemente Dios lo eligió para hacer un pueblo y ahí nomás quedaba en solamente un pueblo. El plan de Dios es que a través de esa sangre, esa línea de sangre de Jacob, de las 12 tribus de Jacob, Dios escoge a Judá. De Judá viene Cristo, muchos años más tarde. Y es entonces que Dios, cuando llama a Sem, llama a Abraham, llama a Isaac, llama a Jacob, es para conformar un pueblo con una misión. La misión es que el pueblo de Dios conozca a Dios, y que esa fe en Dios sean conocidas a las demás naciones. Por eso que Isaías dice que el pueblo de Dios fue llamado para ser profeta a las naciones, para hacer luz a las naciones. Lamentablemente, ahí viene el error del pueblo de Dios, en que ellos
se creyeron elegidos por Dios y que ahí terminaba todo. Y entonces no cumplieron la misión de Dios, que era de ser luz para el resto de pueblos. Escoge a uno para darle la misión de ser luz para el resto de pueblos. Y aquí viene lo que dice Romanos 9:25. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío, y a la no amada, amada. Hermanos, esto es un duro golpe al orgullo nacionalista de los judíos o el pueblo de Israel, ya que ellos se enceguecieron, endurecieron su corazón, no cumplieron con el plan de Dios de ser luz para las demás naciones. Es entonces que el plan de Dios no tiene que fracasar. El plan de Dios tiene un inicio, se echa a correr y tiene que cumplirse. Es entonces que, siendo que los que no eran llamados pueblo de Dios, o sea, los gentiles, los pueblos que no fueron al principio parte de los elegidos para ser pueblo, pues ahora les llega el momento que a través de Cristo, que a través de la redención en Cristo, ahora pues los que antes no eran pueblo de Dios, ahora les llega la oportunidad de ser pueblo de Dios. Pero ya no a través de un pueblo geográficamente ubicado, sino a un pueblo bajo el nombre Iglesia. Bajo el nombre Iglesia caben entonces de toda nación, de toda lengua, de toda tribu, de cualquier parte del mundo. Entonces, como dice aquí la palabra de Dios, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Por eso es que existe la amada iglesia. El versículo 26 dice: y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío. Entonces, dice aquí, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Recordamos entonces las palabras de Juan, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Cuando dice: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron, serán llamados hijos de Dios. Entonces, antes se era pueblo de Dios porque fue elegido. Quizás de Sem, Abraham, Isaac, Jacob, el pueblo de Israel. Pero ahora somos pueblo de Dios porque hemos creído en Cristo Jesús. Somos el pueblo de Dios, donde ya no existe ninguna diferencia, como dice Pablo, entre judío y gentil. Todos somos iguales ante Dios. Esa es la bendición. Somos iguales ante Dios. Dice la palabra de Dios aquí. También Isaías proclama acerca de Israel: aunque el número de los hijos de Israel fuera como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Miren que a pesar de haber sido elegido como pueblo de Dios, no quiere decir que todos ellos se salvan, porque no todos creyeron. Como se dan cuenta, ellos no pudieron cumplir ni siquiera la misión que Dios les encargó, porque eran realmente muy pocos los que creyeron y muy pocos también los que cumplieron con la misión de Dios, siendo que eran muy pocos en comparación con la arena del mar. Dice: solamente un remanente, un puñado será salvo. Y luego dice: porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y prontitud. Claro, es que ya no es a través de la ley dada
a Moisés que Dios ejecutará justicia para su pueblo, sino que ejecutará justicia por medio de su evangelio, el evangelio de la gracia, el evangelio que perdona, que cuando perdona es declarado absuelto, sin culpa, inocente, justificado. Y de acuerdo a ese evangelio, entonces es que todos los que creen serán salvos. Y eso realmente es hermoso. Veamos, mis queridos hermanos, cuando dice la palabra de Dios, pues ahí, como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hubiera sido por la gracia de Dios, el pueblo de Israel habría desaparecido. Pero no es así. Había una misión que cumplir y había un plan que ejecutar. El plan es que a través de este pueblo, el Mesías tiene que llegar para todas las naciones. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Lo maravilloso de todo esto es que los gentiles no tuvieron el privilegio de recibir la ley como la recibieron los judíos. Los judíos la recibieron, pero no pudieron cumplirla. Tampoco podían ser justificados. Entonces los judíos debían darse cuenta que como no podían cumplirla, necesitaban una salvación que no sea por la ley. Pero no, ellos se empecinaron en querer cumplir la ley y no la cumplían y se volvieron religiosos y se volvieron legalistas. Y aquí entonces vemos pues que los gentiles, los que fueron quizás despreciados por el pueblo judío, en lugar de cumplir la misión de Dios, más bien despreció a los demás pueblos. Y ahí dice pues, mientras Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Y aquí explica el apóstol Pablo la razón por la cual no la alcanzó. Dice, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino dependiendo de las obras de la ley. No sintieron en su interior, no descubrieron en su interior que eran débiles ante la ley y necesitan un Salvador. Eso es lo que quería Dios, que ellos se den cuenta. Pero no se dieron cuenta. Más bien se volvieron legalistas, porque lo que había en la esperanza de Dios es que ellos crean en el Redentor prometido. Pero no estaba en el corazón de ellos eso. Estaba el orgullo de haber sido elegido pueblo de Dios. Y eso es terrible. Dice, como está escrito, veamos el versículo 32, pues como decía antes, ¿por qué? Dice, porque iban tras ella no por fe, sino dependiendo de las obras de la ley, de modo que tropezaron en la piedra de tropiezo. O sea, cuando llegó Cristo, y de pronto la justificación ya no es por la ley, y ahí es donde tropiezan. Y es ahí donde ellos se dan cuenta que quienes eran los gentiles, de pronto ellos sí van a ser beneficiados de la justicia de Dios, tan solamente por creer en la salvación que da Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Dice el versículo 33, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, el que crea en él no será defraudado. Y aquí es donde nosotros, al creer en Jesús, no hemos sido defraudados. ¿Por qué? Porque no estamos que digamos obstinados en querer cumplir una ley al pie de la letra, sino que creemos en la salvación que nos da Cristo, que cuando creemos en Él somos justificados. Pero hay una gran lección, si usted se ha dado cuenta, hermano. El orgullo de Israel de haber sido escogido, elegido como para ser pueblo de Dios, los llevó a no cumplir con la misión de Dios de llevar el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación, la fe a otras naciones. Nosotros podemos caer en ese mismo pecado.
en ese mismo error de sentirnos orgullosos de ser la iglesia de Dios, de ser orgullosos de que somos los salvos y los demás son condenados, de creernos que somos pues la iglesia de Dios y los demás son los mundanos, los paganos, los incrédulos, los impíos. Y a veces quizá yo también escucho a algunos a referirse a las personas como esos impíos, se van a ir al infierno. Ese no es el mensaje de la gracia. El mensaje de la gracia es dar un testimonio de amor, de misericordia, de gracia, porque antes estuvimos perdidos y ahora que estamos en la luz, no podemos volvernos legalistas y orgullosos, sino más bien misericordiosos de aquellos que todavía no conocen la salvación que es en Cristo Jesús. Tengamos amor por ellos. Y amor por ellos no significa expresarse de ellos de manera despreciable, sino más bien tener amor por los que se pierden. Así nos manda el Señor, amor por las almas perdidas. ¿Y qué significa eso? Cumplir la misión de Dios. Oremos al Señor. Señor, ayúdanos a no caer en el error del pueblo de Israel. Reconocemos también nuestros errores como iglesia, quizás de no amar a los perdidos para traerlos a la salvación que es en Cristo Jesús. Utiliza nuestras vidas para que con el testimonio de nuestra vida y el testimonio de nuestra fe podamos, Señor, llevar este evangelio de paz, de salvación, de justicia para todos los pueblos. Señor, como siempre decimos, que todos los pueblos escuchen la voz de Dios y ayúdanos a ser una iglesia luz para todas las naciones, luz para los que están perdidos. Bendice nuestra nación, el Perú. Bendice a cada peruano en la costa, sierra y selva, norte, centro y sur. Y que el evangelio llegue a cada uno de los peruanos y a todas las naciones. Úsanos como iglesia, Señor, con el poder del evangelio para llegar a todos ellos con la salvación. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, mis queridos hermanos. El Señor les guarde. Amén.